Bueno, muy buenas noches, muy buenas tardes, hermanos, linaje, familia del mundo. ¿Cómo estáis por ahí? Hispanoamérica, España, como veis. Bueno, no requiere casi presentación para la gente que somos del ámbito del terraplanismo, pero sí que lo voy a presentar yo para, bueno, pues quizá para ese público del canal de Acoria, que como sabéis muta sus paradigmas a terraplanista durante el último medio año aproximadamente, y quizá haya alguien que no sepa de Víctor. Víctor es del canal Victrom M y lo primero, antes de hablaros un poquito de él, un saludazo, Víctor, bienvenido al canal de Acoria, un lujo y un honor tenerte aquí con nosotros. Bueno, Daniel, muchas gracias por la invitación. Un honor para mí que han pasado figuras de lo más, digamos, se puede decir, catedráticas del terraplanismo, ¿no? O por lo menos conocidas para muchos que se ofenden del otro lado cuando los terraplanistas entre nosotros nos decimos catedráticos o maestros. Bueno, para que no se ofendan los heliocentristas ultrafanáticos ortodoxos, diremos los más conocidos, los terraplanistas más conocidos. Así que el gusto es mío. Y Muchas aquí gracias, estoy. Víctor. Muchas gracias, amigo. De hecho, pues bueno, para mí es un maestrazo, tenía muchísimas ganas de tenerlo. De hecho, llevo una semana casi acosando a Víctor para traérmelo por aquí y por fin lo tengo aquí. Es el editor del canal Victrom M. Luego os mostraremos el canal, os lo recomiendo encarecidamente. Es un canal donde se hacen esos vídeos que a mí me gusta consumir, monográficos donde las cosas se explican lentamente, dedicándole el tiempo que es necesario, no a modo de vídeo comercial, quiero decir, sino dedicándole el tiempo que requieren a veces, pues todas estas cosas, Víctor, que tú sabes, son muy complejas y harto técnicas muchas veces, y es un gusto tenerlo hoy aquí con nosotros. Fíjate, Víctor, que tengo un gran aprecio y un gran cariño por todos los usuarios del canal Dacoria, ¿no? Porque Dacoria es un canal que lo hacemos todos, lo hago yo como editor, lo hacéis vosotros cuando venís aquí pues a darnos esas magistrales clases, mal que le pese a quien no le gusten, sobre todos estos temas, y lo hacen por supuesto todas esas personas que están ahí en el chat, que nos siguen, que comentan, que apoyan, que discrepan, porque también caben, por supuesto. Entre todos hacemos Canal de Coria. Y en esa nube maravillosa de personas, Víctor, hay un usuario del canal al que le tengo, una usuario del canal a la que le tengo pues tanto afecto como a cualquiera, ¿no? Pero quizá con una especial sensibilidad, que es Historia sin H, que en un par de ocasiones nos ha hecho una pregunta de muy difícil respuesta, como bien verás. Y es que ¿por qué podemos observar ese sol de medianoche en la Antártida? ¿Por qué tenemos todos esos meses? Que cómo se explica en un modelo de tierra plana con ese sol giratorio que podamos tener esos 6 meses de luz ahí. Pero, por supuesto, queridos amigos, como bien va a desarrollar con toda profundidad Víctor, vamos a ver que este problema sirve tanto para el modelo terraplanista como para el modelo heliocentrista, porque tampoco desde el modelo heliocentrista eso está satisfactoriamente resuelto. Así que, Víctor, vamos a hablar del Sol, vamos a hablar de un montón de cosas. Si te parece bien, podríamos empezar por aquí, pero antes de que nos metamos en aspectos técnicos, me gustaría saber un poquito también, porque creo que es algo humanísticamente importante, pues cómo es un poquito la biografía de Victrom M a la hora de entrar en el terraplanismo, de dónde vienes, cuáles son quizá las raíces de buscar todo ese conocimiento y cómo llegas hasta el punto de hoy, querido. Bueno, la biografía mía es quizás bastante singular, más de lo que puede ser la de cualquiera de nuestras singularidades y poco común en el mundo de las ciencias, porque yo podría decirse que en mi juventud, bueno, hablo como que fuera un viejo, pero cuando era un mancebo, que ya dejé de serlo, lo que menos era científico, o sea, a mí me aterraban los libros, no le daba bolilla a nada, era como el personaje de vivir porque respirar es gratis, no me importaba nada, yo era la persona que me importaba comer, dormir y divertirme, y nada más. Entonces, claro, siempre lo que tiene que ver con física, con química, con ciencia espacial, bueno, yo lo veía como algo apoteósico, aunque nunca hice estudios sistemáticos y en el siglo pasado, cuando iba al colegio, alguna profesora me alentaba porque tenía una memoria privilegiada, nunca estudiaba y solamente de memoria en lo que me gustaba sacaba la nota máxima, entonces alguna por ahí me dijo que yo sería un gran abogado, un gran hombre de derechos. Lamentablemente para la pobre profesora, que debe ser una anciana, nunca me dediqué a ser
y estudiar derecho, así que bueno, ojalá que nunca se entere, pobre, que sería una gran decepción. Bueno, pasó el tiempo, maduré tarde, siempre llegaba tarde a todos lados, como buen opa, hasta que un día no me empezaron a cerrar algunas cosas. Y como yo no tenía el estudio sistemático y ni estaba formateado por las universidades, donde la cosa es única y de ahí no te puede salir, aunque hay cierta, digamos, tendencia a que, o apariencia, mejor dicho, a que nosotros podamos investigar y hagamos nuestras investigaciones y la verdad que la ciencia va mutando y toda esa parafernalia que es solo de la boca para afuera. Hay cosas como por ejemplo la tierra esférica que son sagradas, que son sacrosantas, que uno no puede decir, che, pero me parece que acá esto no me cierra, ¿eh? No, callate la boca porque no sabés, y mucho menos Victrón M, que es el barrendero, o como alguno en el afán de herirme me dijo, el vendedor de garrapiñada enfrente a la facultad. Bueno, entre otros epítetos maravillosos que me han dedicado. Pero bueno, con todo eso, tarde, por inmaduro, empecé a estudiar por motu propio y empecé a darme cuenta que los grandes catedráticos, y hablo de físicos, de astrónomos, de astrofísicos, de ingenieros espaciales y etcétera, no eran tan grandes como yo creía. Y cuando me empecé a dedicar en serio y a usar esta cabecita y esta memoria privilegiada, a volcar ahí, me di cuenta que no solo no eran tan grandes, sino que eran muy chicos y que eran muy mentirosos. Y no solo eso, llegué a la conclusión, a los días de hoy, que en su mayoría no son mentirosos. En su mayoría se tragaron la mentira, se tragaron el pescado podrido. Del sentido común y de lo ilógico lo hicieron lógico, y del sentido común no tienen nada, no lo aplican en nada. Simplemente creen por ad populum, como en la mayoría de las facultades y universidades está aceptado, ya está. Es una verdad sacrosanta que no se puede debatir, que no se puede cuestionar, que nosotros a pie juntillas y de rodillas tenemos que felar tal verdad y no decir absolutamente nada. Y bueno, eso a grandes rasgos es un poco como llegué al terraplanismo. Primero, estudiando, bueno, lo de la luna, que hace muchos años no me tragaba el alunizaje, me parecía una truchada, sin pertenecer, perdón, al mundo de, Sí, sí, digamos, del de los efectos, terraplanismo. Sí, no, sí. no, de los efectos visuales, sin ser un Vale. profesional de que tenga que ver con edición y eso, porque yo sé poco y nada, sin saber de eso, me daba cuenta que lo de la luna, con las películas que se hacen ahora, es una truchada. O sea, a cualquier chico que juega a la Play, si tú le muestras el alunizaje del 69, se muere de risa. Y se ve que esto lo hago yo en casa con unos amigos, en un plato televisivo. Eso, lo de la luna lo descartamos. Pero bueno, la forma de la Tierra, hasta tanto, yo creía, me mostraban una fotografía, que hasta ese entonces creía yo que era una fotografía, y para mí era real. Cuando me di cuenta o cuando aprendí, me corrijo, de que eso era CGI, el famoso CGI, composición digital, dije, epa, esto está interesante, vamos a ver. Y me metí y me enamoré. Y como yo soy una persona que soy todo nada, soy blanco negro, no tengo grises en mi vida y eso es uno de mis defectos, cuando me meto en algo me meto en serio. Y bueno, hay que aguantarme. Entonces decidí meterme en serio en el mundo del terraplanismo, me fui enamorando de él, sigo enamorado, y comprobé que todas esas verdades sacrosantas, todas esas supuestas verdades que estaban y que están instauradas, que son intocables, en la cúpula, en la cima, bueno, en la cúpula es verdad, ¿no? Digamos, en la cima de la pirámide facultativa no son verdad. Y en muchos casos están tergiversadas o en muchos casos son mentira. A grandes rasgos, así llega el terraplanismo, así conocí el terraplanismo y bueno, y hoy soy quien soy gracias a mi curiosidad y a grandes referentes, obviamente, que me han enseñado mucho.
Sí, Víctor, en cualquier caso coincido mucho en lo que dices y me identifico bastante con tus palabras porque ciertamente me lo encuentro, con más compañeros que seguimos a veces caminos paralelos. Aquí estamos viendo un momentito el canal de Víctor M, os hablaba antes de él, os lo recomiendo por la abundancia de material, es una barbaridad la cantidad de material que hay aquí, debates, discusiones a veces divertidísimas, en fin, os recomiendo el canal encarecidamente. Y Víctor, ya una vez metido en madera, por así decir, y dentro del terraplanismo, te vamos a decir así de alguna manera, o por lo menos eh, asumido el modelo o intentando conceptualizar de nuevo el modelo cosmológico, yo veo que vamos a decir, te especializas, ¿no? Sin utilizar la palabra especialista como tal, pero sí que te especializas mucho en lo que son los temas del Sol, etcétera, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí me surge esta primera duda. Además, fíjate que mencionamos a Historia sin H y la tenemos aquí en el chat. Y surge esa duda, Víctor. Y si quieres entramos en madera ya. Y vamos a matizar, por supuesto, también que cuando Víctor se refiere a toda esa magufería y a todos esos orcos, por así llamarlos, que están ahí nada más que machacando y tal, o no sé cómo te referiste a los heliocentristas antes, Víctor, luego me corregirás, lo hace siempre a esas partes, vamos a decir, a ese sector más fanático, que por supuesto se dedican a machacar vídeos como este y a denigrar a personas que, invirtiendo, insisto, una gran cantidad de tiempo y de energía, simplemente están compartiendo lo que es la revisión de un modelo cosmológico que en una revisión profunda no se sostiene, menos a la luz de los datos que cada vez emergen más, ¿no? Podríamos decir que esto comienza a mediados del siglo XX con ese conato de la Flat Earth Society, pero que no, el auge que está viviendo ahora el tema del terraplanismo no lo habíamos vivido antes. Entonces, Víctor, vamos a ver este asunto del Sol que me interesa muchísimo. ¿Qué es el Sol, Víctor, para empezar? Claro, a todos nos han explicado que es un Sol de 1.300.000 kilómetros de diámetro, que está a 150 millones de kilómetros y tal, pero esa conceptualización se cae a la luz de las observaciones directas y de lo que podemos esclarecer en base a los parámetros que nosotros podemos evaluar poniendo siempre, insisto, a la naturaleza como juez. ¿Qué es para Víctor Meme el Sol? ¿Y por qué, rizando el rizo ya y dándote un poco más de pie para que lo desarrolles, Víctor, por qué no se pueden explicar, por ejemplo, todos los amaneceres de todas las ciudades del mundo a la vez, y menos si lo hacemos en comparación con ese sol de medianoche del que hablábamos antes? Buena pregunta, buena pregunta. ¿Qué es el Sol a ciencia cierta? No lo sé, porque si te lo diría que sé absolutamente, primero que sería un arrogante y un ególatra a niveles apoteósicos, y segundo que sería un mentiroso, porque para realmente saber lo que es, pienso yo, creo yo, y creo que todos estaremos de acuerdo, hay que ir in situ. Como eso es imposible, uno puede conjeturar, tirar hipótesis, teorías de lo que podría ser. Lo que sí yo me he fijado y estudiado de manera casi obsesiva, obsesa, es en que ese sol, que yo le digo el sol linterna, hablando del terraplanismo, no encaja desde mi punto de vista. ¿Pero por qué? No por un capricho personal, ni por querer ser más papista que el Papa, y por querer ir en contra o estar más allá del terraplanismo. Simplemente porque la lógica del mundo real, que es nuestro juez supremo, ¿quién es el juez supremo acá? No somos ninguno de los terraplanistas que salimos a divulgar el tema, que tenemos más o menos popularidad. Acá el juez supremo es el mundo real, y si el mundo real me indica que en Ushuaia en diciembre amanece a las 5 de la mañana y en Buenos Aires amanece a las 6:15, 1 hora y cuarto después, bueno, algún terraplanista que defiende el sol local y único dirá: Victrón, viene del sureste y llega a Buenos Aires. Hasta ahí, perfecto. El problema viene después, que en Buenos Aires son las 20 horas, el sol desaparece, y ese mismo sol pequeño que venía a 2.000 kilómetros del sur este, sigue estando en Ushuaia hasta casi las 23 horas. Entonces, ¿cómo me explica ese terraplanista que ese sol que nació a las 5 a.m. en Ushuaia, nació a las 6:15 a.m. en Buenos Aires, desaparezca a las 20 p.m. en Buenos Aires, perdón, y siga hasta las 23 horas en Ushuaia, que dio vuelta para atrás? No encaja. Entonces, no solo eso, eso sería apenas un ápice
de todo lo complejo que es esto, porque si tenemos que hablar de la Antártida, si tenemos que hablar de las ciudades que están más allá del paralelo 60 al norte, porque no hay ciudades al sur que sobrepasen el paralelo 60, por eso los fenómenos de sol de medianoche y de noche polar solamente se dan en el norte, al norte de Noruega, al norte de Finlandia, que son ciudades que superan ese paralelo, y bueno, de ahí la teoría, entre comillas, de los heliocentristas encaja y ellos se rasgan las vestiduras y dicen, ¿vieron como los terraplanistas son soñadores y están equivocados? Es el famoso eje. Primero, que si nosotros vamos yo no fui, pero vi imágenes de los polos, tanto del norte y del sur, yo no veo la Tierra inclinada, no veo un eje ahí. Siempre les digo eso y se enojan mucho y me dicen, idiota, es un eje imaginario. Bueno, ya sabe los chistes que pueden venir de ahí. Pero el tema no es ese, poniéndonos serios, el tema es que si yo agarro un globo terráqueo y agarro una fuente lumínica y la ilumino con esa fuente lumínica, siempre iluminará 180 grados, siempre. La aleje o la acerque, siempre. Y si inclino 23 grados el globo terráqueo, siempre iluminará 180 grados. Entonces, un sol magufo heliocéntrico de helio e hidrógeno incandescente a 150 millones de kilómetros con 1.300.000 kilómetros de diámetro no podría solamente iluminar Ushuaia a las 5 a.m. hasta las 23 y al mismo tiempo Buenos Aires de 6 a 20 horas. Ni hablar de Oymyakon, que es otra ciudad que no sé si tú la conoces, un poblado, al al noreste de Rusia, de Moscú, perdón, me corrijo, en Rusia, que está más o menos a, si no me falla la memoria, 5.300 kilómetros en línea recta y 9.800 por ruta. Si le erro en algún kilómetro, discúlpame que no tengo acá escrito, todo de memoria me estoy acordando. Bueno, y ahí pasa que en verano hay 17 horas, casi 18 horas de sol, y en invierno hay 4, 5 horas de promedio. Entonces se empieza a complicar, porque cuando en Moscú, en la capital rusa, hay sol, ahí es noche. Cuando ahí es día, en Moscú es noche. Y así pasa en muchas ciudades. Y te estoy hablando solamente de 2 ciudades en un país como Rusia, que si no me equivoco tiene 16 millones de kilómetros cuadrados, si no me equivoco. Entonces, esto es mucho más complejo que decir el Sol es una bola en un planeta bola, que ya sabemos que eso es una tontería, o en el terraplanismo decir el Sol es uno solo que da vueltas y que la Luna siempre está de noche y el Sol siempre está de día. Bueno, el Sol va a estar de día, no le queda otra. No es así. Esto es mucho más complejo y mucho más difícil de diagramar y de ver realmente qué es el Sol. Por mis estudios, y después nos podemos meter más en profundidad, a grandes rasgos, el Sol, desde mi punto de vista, es una proyección, una especie de proyección holográfica local. ¿Por qué digo eso? Porque el Sol que vemos en los cielos de Ushuaia es una proyección de ahí. El Sol que vemos en los cielos de Buenos Aires es una proyección de ahí. El Sol que vemos en la ciudad de Salta, que es una ciudad al norte de Buenos Aires, 2.500 kilómetros al norte, más o menos, frontera con Bolivia, es de ahí. Porque si vamos a las salidas y puestas de sol de esas 3 ciudades que te nombré en Argentina, un país con casi 3 millones de kilómetros cuadrados, vemos que se diferencian, tanto en invierno como en verano, las salidas y puestas, en minutos y algunas veces en horas. Así que el Sol en sí es mucho más complejo que una cosa sola dando vueltas por el Ecuador, dando vueltas por el norte o dando vueltas por el sur. Ni que hablar, y después nos podemos meter de lleno en las bases antárticas que unas tienen 4 meses de sol, otras 3, otras 2, y en el caso de la base argentina, que creo que se llama Marambio, no tiene ni siquiera una noche polar y ni siquiera 24 horas de sol. No llega, por lo menos los datos oficiales que nos llegan a nosotros. Adelante. Perdón.
Vale, entonces creo que se habrá entendido bien, ¿no? Lo que está diciendo Víctor. Lo digo para aquellas personas quizá menos iniciadas como yo que necesitamos masticarlo un poco mejor. Tenemos el problema de que si esta proyección de luz de un sol desde el modelo heliocéntrico estuviera en el espacio y estuviera mandando esa iluminación a un planeta esférico, geoide, como queráis, siempre, evidentemente, va a iluminar 180 grados. Luego, si ese sol ilumina 180 grados, ¿cómo vamos a tener ese sol de medianoche en la Antártida y al mismo tiempo tener todos los amaneceres y puestas de sol del resto de ciudades del mundo a la vez? Es una cosa que no calza de ninguna manera en el modelo oficial. Y por otra parte, en el modelo terraplanista, esta representación que solemos usar de este sol giratorio tampoco serviría a su vez, como bien decía Historia sin H, para explicar ese fenómeno. Por eso, claro que es un fenómeno mucho más complejo, Víctor, y que requiere de otras explicaciones. Quizá, quién sabe si de otros hipotéticos soles periféricos, no lo sé. Me ha gustado mucho lo que has dicho sobre el reflejo del sol, que ciertamente lo que vemos no es el sol real, sino un reflejo. A mí me lo explicó una tarde esto gráficamente David Barea, una tarde que estuvimos juntos con los hermanos Barea. Estábamos sentados en un patio al sol y David tenía el sol detrás y cuando yo le dije que no entendía bien, cogió un vaso, lo puso boca abajo y él tenía el sol detrás, pero el vaso reflejaba el sol delante. Entonces es un poco esto para conceptualizarlo, ¿no? Y entonces, Víctor, alguna idea, alguna hipótesis de trabajo quizá que pudiera explicar esos fenómenos, que pudiera explicar, por ejemplo, que tengamos ese sol de medianoche y al mismo tiempo todas esas puestas y salidas de sol en el resto de ciudades, algún modelo hipotético, insisto, de trabajo o especulación que tú tengas al respecto para poder darle, no sé, una solución al problema. Bueno, mira, explicar a ciencia cierta lo del sol de medianoche, a mí hasta el momento se me escapa. Lo que yo podría tener una idea y explicar más o menos de lo que es el sol es de lo que vos decías hace un rato, o recién, mejor dicho. Es que para mí el sol es refractario. Para mí el sol está, porque quiero explicar un poco mi modelo. Dentro del terraplanismo hay, o sea, la Tierra es plana, estamos de acuerdo todo, pero después con el tema de que del cielo tenemos diferencias los terraplanistas. Hay terraplanistas que creen que existe un domo, hay otros que no, porque eso no lo podemos comprobar, nunca podemos comprobar si existe un domo o no. Desde mi punto de vista, tiene que existir, a mí me gusta decirle firmamento, porque yo creo en una tierra plana infinita, no creo en una cúpula, sino creo en algo que no termina. Entonces, como la tierra plana, la tierra que pisamos, es infinita, ergo, evidentemente, el firmamento de hielo superiónico, que ya voy a explicar lo que es infinito. Creo en ese firmamento, quiero decirlo, porque existe presión atmosférica y la termodinámica nos dice que la presión atmosférica evidentemente tiene que haber, perdón, un contenedor para que haya presión. Si hubiera un vacuo al infinito o una atmósfera y un vacío al infinito, la misma física nos dice que es poco probable o poco menos que imposible que pudiera existir presión mancomunado con un vacuo infinito, porque el sistema tiende a ser homogéneo. Entonces el vacuo succionaría la atmósfera y quedaría todo vacuo, porque lo que hay más es vacío infinito, ¿sí? Entonces, evidentemente, tiene que haber un firmamento para que nuestro sistema sea cerrado, nuestra Tierra sea un recipiente cerrado, y ahí pueda existir lo que conocemos como presión atmosférica. Eso en primer lugar. Después yo creo que ese firmamento es de hielo superiónico, pero ¿por qué creo que es de hielo superiónico? Primero, porque ese hielo se da en un ambiente extraordinario, ya se lo comprobó en laboratorio por segundos o por milésimas de segundos, que para que ese hielo exista, que ese hielo es dual, es caliente y es dual. ¿Qué quiere decir dual? Que es sólido y líquido a la vez. Necesitamos tener 70% de hidrógeno líquido, 30% de oxígeno, necesitamos una presión brutal de 4 millones de veces la presión del mar, que existe a nivel del mar, y necesitamos una temperatura promedio de 5.000 grados. Con todos esos ingredientes, nosotros formamos el hielo superiónico, que es caliente y dual,
sólido y líquido a la vez, pero solamente en ese ambiente extraordinario se forma ese hielo. Yo creo que si nosotros tuviéramos una tecnología que pasáramos muchos cientos o miles de kilómetros hacia arriba, podríamos llegar y descubrir esa cúpula o ese firmamento de hielo superiónico que separa las aguas de arriba, el mar profundo de arriba, que yo también calculé su profundidad, porque si nosotros sabemos que las fosas de la Mariana tienen 11 kilómetros y eso equivale a 1100 atmósferas, bueno, se podría con una regla de 3 calcular la profundidad de esos mares de arriba. Entonces yo llegué a la conclusión que se necesita un mar de 40.000 kilómetros de profundidad o de 40 millones de metros para lograr una presión brutal de 4 millones de veces la presión del mar. Y eso son las aguas, la profundidad del mar de arriba para lograr, reitero, esa presión brutal con el ingrediente del hidrógeno líquido, del oxígeno que se solidifica, ese 30%, y de los 5.000 grados de temperatura. Todo eso forma ese firmamento. Como yo creo en eso, y creo que las estrellas y los mal llamados planetas, que cuando hacemos zoom vemos que es algo muy similar y que están en el mismo ambiente, son sonoluminiscencia plasmática, que también está comprobado en laboratorio. No me creen a mí, piensan que, como dicen ahí en España, que estoy diciendo chorradas, no me ofendo, vayan a Google, infórmense, y no solo el hielo superiónico, sino la sonoluminiscencia está comprobada, no lo digo yo, lo dicen científicos que lo han comprobado en laboratorio. Es una manera de hacer plasma que no es en el vacío, como conocemos el plasma en el vacío, que es calentar eléctricamente el gas hasta formarlo plasma y darle luz, sino en este caso es frecuencias, es ultrasonido bajo el agua en altas frecuencias, que ese fenómeno en altas frecuencias formarían lo que conocemos como estrellas o los mal llamados planetas, que son luminarias, ultrasonidos unísonas sonando bajo ese mar profundo que está por encima del firmamento de hielo superiónico. Y ahí también se encontrará, desde mi punto de vista, o se encuentra, para hacerlo más, digamos, la creencia mía más firme, ese sol padre que a su vez refracta sobre ese firmamento, y lo que vemos nosotros sería producto de esa refracción del sol padre pasando en el firmamento del hielo superiónico y dándonos el sol que conocemos todos. Eso es local. Ahora, si tú me preguntas por qué hay 6 meses de ese sol y no se oculta en el Polo Norte, por ejemplo, y si acá donde vivimos nosotros se oculta, a ciencia cierta no sé decirlo. Eso escapa aún a mi concepción intelectual, por lo menos por el momento. Totalmente de acuerdo, Víctor. Yo tampoco sería capaz ni siquiera de lucubrar nada parecido. Has dicho cosas muy interesantes sobre la presurización de nuestra atmósfera. Y yo te quiero agregar un matiz que es muy importante y que nuestra ciencia a día de hoy, hasta donde yo sé, no ha podido resolver. Y es cómo se estableció el equilibrio de los gases. Porque como todo el mundo sabe, vivimos en una atmósfera que tiene un nivel de oxígeno óptimo para nosotros, pero que la propia ciencia admite en la parte protohistórica no fue así. Había un desequilibrio de los gases. Y entonces no solo el hecho de que estemos en un sistema presurizado, sino que no se conoce cómo se pudo llegar al equilibrio del oxígeno para que a día de hoy vivamos en un mundo respirable. Y bien, Víctor, la Tierra es plana, es evidente. Vamos a hablar luego también de física de fluidos y del horizonte y de todo eso. Pero me interesa, ya que hemos entrado un poquito en esto y versando sobre lo que tú has dicho, en la similitud que hay cuando cogemos un telescopio de gran objetivo, 180 milímetros, lo que sea, y lo enfocamos a las estrellas. La cámara esta, la Canon P1000, si mal no lo digo, que está ahora tan en boga porque tiene un gran zoom y una alta resolución. La Nikon, perdón, gracias. Sí. La Nikon P1000. Lo que vemos en esos zooms es que la similitud entre un planeta y una estrella
es muy, muy parecida. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente cuando se acerca a la conceptualización, a la deconstrucción, por así decirlo, del modelo viejo y a la conceptualización del nuevo, dice, sí, hombre, o sea, resulta que, lo habrás oído más de una vez, este argumento jocoso que dice, resulta que todos los planetas son esféricos y la Tierra es plana, ¿no? Pero claro, ¿qué es un planeta? Si estamos diciendo que no sabemos lo que es el Sol, una cosa que se da por hecho y por supuesto en los círculos académicos, entonces, ¿qué es un planeta? Porque un planeta, Víctor, corrígeme si me equivoco, al objetivo de esos telescopios o de esas potentes cámaras, luce prácticamente igual que una estrella, ¿no es así? Claro, acá entramos de vuelta en la falacia ad populum. Lo que está aceptado por la mayoría y académicamente es una realidad científica y lejos está de serlo. Primero, porque la creencia de que los planetas son esféricos es eso, es una creencia inoculada, impuesta en el inconsciente colectivo con dibujitos por computadora de la NASA. Si tú vas a ver material de la NASA, es CGI, todos los planetas esféricos danzando, como me gusta decir a mí, en un supuesto vacuo infinito, orbitando, que las órbitas tampoco están comprobadas, porque acá hay un problema muy grande. Las órbitas no hay una comprobación científica de ellas. Los planetas esféricos tampoco hay una comprobación seria científica de ellos, más que dibujos por computadoras. Esta gente nos muestra la energía oscura, las supernovas, los agujeros negros, las órbitas y los meteoritos por computadora. No hay un estudio serio, científico, aquilatado de que realmente existan las órbitas, existan los meteoritos y exista todo lo que tenga que ver con esa ciencia espacial, astrónoma, astrofísica, entre otras. No existe, esos son patrañas. Entonces, esta gente se enoja tanto conmigo cuando afirmo eso, pero tendría que enojarse con la gente, con sus profesores o con su ciencia que le vendió pescado podrido. Yo no tengo la culpa. Yo simplemente les estoy diciendo que ustedes se tragaron dibujos por computadora. Después algunos académicos me dicen, pero entonces, ¿qué me decís? ¿Que estudié 7 años, 10 años de mi vida? Y sí, amigo, lo lamento mucho. Con el dolor en el alma te tengo que decir, porque yo te puedo demostrar que las órbitas son una patraña, te puedo demostrar que los meteoritos son una patraña, te puedo demostrar que la única pseudo prueba de que los planetas son esferas es dibujos por computadora. No hay una prueba que una esfera se pudo tocar y que puede ser la Tierra como pisamos nosotros. Mentira, mentira, eso no existe. Son solo dibujos por computadora o a lo sumo las imágenes reales de Marte en realidad son imágenes en el medio del desierto inhóspito de Australia comprado por la NASA o en algún desierto de Canadá comprado por la NASA. Claro, yo si tengo 53 millones de dólares por día como la NASA, voy a un desierto de esos, monto un estudio, le pongo píxeles al cielo rojo y estoy en Marte. ¿Qué vivo? Así cualquiera, pero la gente es muy ilusa y principalmente el astrofísico, el astrónomo, el físico. Yo he hablado con esa gente y realmente han perdido todo rigor científico y han caído en el ad populum y en la creencia. Ellos creen, creen que es así y ya está. Es como que yo vea a Papá Noel en Disney volando con sus renos y su trineo y digo, bueno, si yo pongo a un hombre de carne y hueso con los renos y el trineo, va a volar. No, no va a volar, porque eso pasa en Disney. Bueno, es así de ilusa esta gente. Esta gente ve pelotas pintadas, dibujadas por computadora y dicen que eso es ciencia. No, eso no es ciencia. Eso, lamento decirlo, es una patraña para chicos. Es dibujo, es Disney. Si vamos a hacer ciencia en serio, cuando hacemos zoom al sol, vemos que el sol aparenta estar en un lugar X y aparenta estar en un vacuo, en un vacío. Si tú has visto alguna imagen, Daniel, del sol, con el zoom, ves que a su alrededor aparenta estar un vacío, todo negro, un vacuo. Lo mismo con la luna. En cambio, cuando hacemos zoom a las estrellas y a los mal llamados planetas, vemos que están en un ambiente aparentemente acuoso y vemos que son luz, tanto los planetas como las estrellas, son energía, no son algo tangible y algo palpable o al menos algo sólido.
se parecen mucho más a algo plasmático o a algo lumínico, y es más, te diría que hay una gran diferencia entre el Sol, que desde mi punto de vista es plasma al vacío, es ese famoso plasma calentado eléctricamente, ese gas calentado eléctricamente al vacío, no como las estrellas que son plasma, pero en ultrasonido bajo el agua. Por eso hacía la aclaración. Desde mi punto de vista, basta observar eso para darse cuenta que el Sol es plasma al vacío, la Luna es plasma también, pero algo mucho más complejo, porque por momentos parece traslúcida, por momentos parece sólida. La verdad que me tiene intrigado la Luna, pero sumamente complejo. Pero lo que le puedo decir yo, Victrón M, y me hago cargo yo y no pongo a ningún terraplanista, que desde mis observaciones, el Sol, que es menos complicado que la Luna, desde mi punto de vista, reitero, sería electricidad calentada al vacío, que eso da plasma al vacío. Y por encima del firmamento hielo superiónico, en las aguas de arriba, vemos plasma, pero en ultrasonido, altas frecuencias de ultrasonido bajo el agua que pasan de un estado líquido, se saltan el gaseoso y pasan al cuarto estado de la materia, que es el plasma. Esa sería la gran diferencia entre planetas y estrellas, Sol y Luna. Adelante, Daniel. Sí, estaba por aquí mirando el chat. Quiero daros un saludo a todos los que están por aquí. Tenemos a Hugo Pérez, no podía faltar, tiene como 65 perfiles, acude a todos los directos casi a la vez, es extraordinario, es como un pulpo en internet. Y bueno, saludaros a todos, Will Brax por ahí, Francisco, Bart, que está por aquí haciendo de contraparte, pero bueno, bienvenido sea, Asclepio, Mundo Pinchu, Águeda, Índigo Conspirológico, La Caja de los Cuentos, Blitz Krajek, África Flat, en fin, muy bienvenidos todos. Estamos básicamente empezando, o quizá por la mitad del programa ya, pero bueno, vamos haciendo lo que podemos para intentar, Víctor, de alguna manera meter en el programa lo que son un montón de temas que son muy difíciles de abordar. Bueno, Víctor, yo creo que será interesante que un día dediquemos un monográfico, quizá con ilustración gráfica y todo esto, para poder, bueno, pues dar una mejor perspectiva de todo lo que expresas, que es súper interesante, desde luego, ¿no? Vamos a irnos, Víctor, si te parece, al problema de la curvatura y del horizonte. Insisto, no porque no sea algo que se ha explicado ya por activa y por pasiva, sino porque Dacoria es un canal que es un poco nuevo en este nuevo paradigma, en esta revisión cosmológica, y nos gustaría saber, o que expliques tú para nuestro público, cuál es el problema con la curvatura de la Tierra, que ambos sabemos cuál es, pero me gustaría que lo pusieras tú en palabras, querido. Bueno, disculpen que sea repetitivo con la falacia ad populum, pero tengo que serlo. Es lo mismo. Alguna vez me ha tocado hablar con algún filósofo, con algún ingeniero, con algún astrofísico o algo por el estilo que estaba estudiando física, y me dijo, no, no, estás equivocado. Matemáticamente yo te puedo comprobar en una pizarra que la Tierra es un geoide o es una esfera achatada en los polos. Bueno, lo que ya sabemos, el discurso de siempre. Y yo le dije, sí, para sorpresa de él, le dije, sí, mi amigo, usted tiene razón. Es más, me dijo, te desafío a que vos, que sos un ignorante total, yo te pongo una ecuación en el pizarrón o en la pizarra, como dicen ustedes, y vos no me la resolvés. Y yo le dije, tenés razón, de vuelta le di la razón, no te la resuelvo, pero eso no indica, todo lo que me dijiste vos no demuestra que la Tierra es eso. Vos estás haciendo una descripción de una supuesta realidad, pero para demostrar esa realidad matemática, tenemos que ir in situ a la Tierra y ver si la curvatura está a la X distancia que vos me decís que está. Cuando vamos a la Tierra, usamos tus ecuaciones de tu ciencia y tu matemática exacta y vamos in situ, vemos que donde debería haber curvatura, no existe curvatura. Entonces, con eso basta para alguien sensato, ¿no? Basta para refutarlo o al menos para que esa persona se plantee que lo que adquirió, que lo que le enseñaron con la falacia ad populum realmente sea una verdad sacrosanta o sea una verdad impuesta, porque acá la gente en su mayoría confunde imposición por principio de autoridad con demostración científica. No, señores, yo le discuto a cualquier científico. Una cosa es imposición por principio de autoridad
y creencia en el inconsciente colectivo inoculada, y otra cosa es rigor científico demostrable, observable, repetible y verificable, como nos dice la misma ciencia. Entonces, acá, Daniel, hay un tema conceptual, hay un problema grave de concepto y hay creencias impuestas. Entonces, si queremos hablar de rigor científico, porque muchos por ahí, en el afán de herirme o de decir estupideces, justo de mí, ¿no? El menos indicado, dicen porque Victrón no explica nada, Victrón habla. No, 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 yo explico todo muy bien. Si ustedes no quieren escuchar, no quieren oír, porque mi explicación, mis argumentos rompe con su creencia, allá ustedes con su disonancia cognitiva, asistan a un terapeuta, no sé, busquen ayuda. Yo lamentablemente no soy muy cariñoso, reconozco que uno de mis defectos es que soy demasiado frontal y soy ácido para decir las cosas. Pero bueno, si vamos a hablar de ciencia, si vamos a hacer ciencia realmente, mi querido Daniel, tenemos que ser así. No podemos andar tibiamente o cuidándonos de lo que el otro pueda pensar. Bueno, que piense lo que quiera, ¿qué va a hacer? Yo no soy oro para que todo el mundo me quiera, o Bitcoin para que todos me quieran. Soy el que soy. Pero dejando la parte moral de lado, dejando lo ético de lado, la ciencia se basa, el rigor científico se basa en demostraciones. Y acá hay mucho de creencia y mucho de falacia ad populum y nada de demostración, mi querido Daniel. Sí, estoy de acuerdo, porque yo recuerdo cuando empecé en todo esto, fíjate que muchas veces nos dicen del sesgo de confirmación, y esto es una cosa que hablaba con Guillermo Wood cuando lo tuve en el canal, y ciertamente el sesgo de confirmación no se da, por lo menos en mi caso, cuando yo a lo que entro a estudiar los datos, los fundamentos, las pruebas, los indicios de los modelos que sustentan el modelo terraplanista, perdón, y a su vez aquellos que cuestionan el modelo estándar establecido, yo entro, insisto, para buscar las pruebas que reafirmen mi modelo. Víctor, yo no entro a buscar las tierras que reafirmen la Tierra plana, sino las que me reafirmen que en efecto vivo en una esfera, con un sol a 150 millones de kilómetros, etcétera. Y en el momento que me pongo a estudiar esto es cuando me hago terraplanista, porque no me queda otra, porque tengo que ser coherente con lo que pienso. Insisto, yo he escrito, tengo 3 libros publicados, he escrito en prensa, he hecho mucha radio y bueno, y prácticamente todo lo que he escrito ha estado basado en esos modelos que a día de hoy se han caído y en parte han hecho que se caiga pues buena parte de lo que yo escribí en su día, ¿no? Pero es lo que nos toca. De alguna manera me metí en esto y una de las cosas que yo escuchaba muy a menudo es lo de los barcos, ¿no? Te decían, no, es que mira, tú te pones en la playa y ves como el barco se hunde por debajo de la curvatura del horizonte. Bien, suponemos que tenemos una tangente de unos 5 kilómetros aproximadamente y que el barco se hunde por debajo de la curvatura, como nos han enseñado y tal. Pero yo pensaba, humanamente intentando entender, desde la ignorancia, yo pensaba y decía, joder, pero si yo a 5 kilómetros veo un barco hundirse en la curvatura, yo creo que subiéndome no sé, a 1000, a 2000 metros de altura, con la perspectiva que te da, yo ya tendría que empezar a ver un poco de curvatura de la Tierra, ¿no? Y luego sabemos, obviamente, que cuando se utilizan objetivos, esos barcos que parecen hundirse tras la curvatura no se hunden, siguen estando ahí. Es decir, que de alguna manera esa curvatura no se puede atestiguar, por lo menos a través de los métodos de observación directa, la demostración científica pura y dura. Mediciones con láser, lago Baikal, etcétera, etcétera, Barcelona, Mallorca, en fin, hay un montón de hechos tangibles y comprobables por cualquiera que por lo menos a mí, hasta la fecha de hoy, no me han permitido ver dónde se encuentra esa supuesta curvatura. Hablamos de una Tierra plana en el sentido de su superficie, por supuesto, en el sentido geométrico. Obviamente la Tierra tiene una orografía, tiene sus accidentes geográficos, tiene sus relieves. Nadie está diciendo una estupidez así como que toda la Tierra sea una pizza ni ninguna tontería por el estilo. Pero ciertamente esa curvatura no aparece por ningún sitio. Y entonces tenemos ese problema, que la propia física de los fluidos nos dice que el agua siempre busca su horizontal, que no existe algo así como el agua curva. Quiero saber tu opinión también, Víctor, porque a veces se tira de la tensión superficial para decir que esta curva los océanos y los pega al exterior de una esfera, lo cual a mí me parece absolutamente increíble, porque me acuerdo, lo hablaba con Dani Márquez un día y me decía Dani Márquez, dice, pero maestro, ¿tú te imaginas la tensión superficial que tendría que tener el océano para mantener el agua convertida en una pelota? Es más,
sería tal que saltarías al agua y no caerías dentro, rebotarías de la tensión superficial que tendría el agua. O también se quiere relacionar, Víctor, con esta capilaridad que puedes ver en un tubo de ensayo en un laboratorio, cuando el agua, digamos, se curva por los costados y se adhiere al tubo. Pero ¿cómo se puede pretender llevar eso a una escala macro? Es decir, ¿cómo se puede querer aplicar la tensión superficial, por ejemplo, de una gota de agua o la capilaridad de un tubo a un océano? ¿Tú qué opinas? Bueno, mira, a ver, yo creo que esto es muy simple desde mi punto de vista. O sea, si realmente existiera una curvatura, esa curvatura, a medida que vamos avanzando sobre ella, debería ser exponencial. Eh, a ver, que cualquier geógrafo, bueno, ya tuve mucho tiempo discutiendo con uno y es terriblemente necio, pero digo que cualquiera que sea un experto en geometría me diga cómo puede ser que en una Tierra esférica, a medida que vamos avanzando en esa curvatura, siempre permanezcamos sobre un plano. O sea, eso es poco menos que imposible, es una tontería, es ilógico eso. Es evidentemente que si estamos encima de una pelota y vamos avanzando, por más pequeños que seamos y por más grande que sea la pelota, en algún momento vamos a tener que ir inclinándonos y dándonos cuenta de que estamos sobre una esfera. Es una imposibilidad física, y esto es para los físicos, y Bar, que es uno muy fanático y muy defensor de la Tierra pelota pintada, es una imposibilidad física para Bar, que nos acompaña aquí en el chat, de que vivamos sobre una Tierra esférica y que la misma rote, o sea, se mueva, y que no percibamos su morfología y que no percibamos su movimiento. Si no percibimos su morfología y no percibimos su movimiento, entonces todo nos indica que eso es una patraña, que eso está impuesto por principio de autoridad. Si nuestros sentidos, como me decía un ex amigo mío filósofo que hoy me detesta, el pobre, está muy mal desde que se enteró que soy terraplanista, me dijo, no, lo que pasa es que estás confundido, me dijo, vos fíjate que nosotros no nos damos cuenta de que la Tierra es una esfera porque somos muy pequeños y los sentidos te engañan. Y me dijo, te voy a demostrar, y me hizo el ejemplo, Dani, agarró un vaso de agua, agarró un lápiz, puso el lápiz en el vaso de agua y dijo, ¿viste que los sentidos te engañan y ves que y hago así, parece que el lápiz se dobla? Digo, sí, pero hay una diferencia, porque vos ahí me estás demostrando que mis sentidos de la visual me engañan, y tenés razón. En cambio, los que abogan por una tierra esférica, cuando me quieren demostrar la curvatura, nunca la pueden hacer. Cuando se ven ciudades que deberían estar detrás de la curvatura y costas que deberían estar detrás de la curvatura, se ven, eso ya refuta la supuesta tierra esférica. Entonces, lo que en teoría o en hipótesis podría ser una tierra esférica y en una pizarra de una universidad exactas está descrito como una tierra esférica, cuando vamos in situ no me lo pueden comprobar, le digo al filósofo. Lo que vos hiciste con el lápiz comprobándome que mis sentidos de la visual en ese sentido me engañan, es una comprobación. Ahora, vos no podés comprobarme la curvatura, porque si tomamos las mismas matemáticas que vos crees de una manera fanática, vamos a tierra, vamos in situ y no podemos comprobar la curvatura. Entonces, lo tuyo se queda solamente en la hipótesis y en la creencia y en la falacia populum, porque la mayoría lo dice, porque los catedráticos lo dicen, pero no tiene rigor científico. No podemos comprobarlo. Entonces, ahí está la gran diferencia de una prueba que me hizo este ex amigo con el vaso de agua y el lápiz, y una creencia que es la Tierra esférica, que no se puede comprobar, y obviamente no se puede comprobar la curvatura. Sí, Víctor, querido. Es decir, que de alguna manera, hablando claro y llano, solo tienen modelos para sustentar su modelo, valga la redundancia, para sustentar su cosmología. Solo se basan en modelos, en ecuaciones que vienen a darle una explicación a estos modelos y en explicaciones que a lo mejor están muy bien elaboradas. No vamos a decir lo contrario, las ecuaciones pueden ser muy hermosas, pero no por ello nos están explicando la naturaleza ni lo que nosotros podemos ver, ¿no? De alguna manera. Entonces, Víctor, ¿por qué? Mucha gente se formula la pregunta, ¿por qué lo hacen?
¿Qué interés tendría para el ser humano? Pero principalmente, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué nos ocultan la forma de la Tierra? ¿Y desde cuándo quizá? Tú esta tarde me pasaste algo muy interesante por WhatsApp. ¿Desde cuándo aproximadamente crees tú que viene de alguna manera reinando el modelo cosmológico heliocentrista tierra globista? ¿Y por qué? Insisto, ¿quién está detrás y qué intereses podrían haber detrás de ello? Bueno, mira, para mí, con el tiempo que llevo estudiado en estos temas de tierra plana, que no solo lo llevan a uno a la morfología de la Tierra en sí, sino a lo que acarrea esto que es con las élites mundial, la nobleza negra, bueno, y todo lo que se desprende de ello, evidentemente esto es para justificar que tenemos recursos limitados y a su vez para dominar y someter al ser humano. ¿Por qué? Porque en una tierra plana e infinita, el petróleo es infinito, el agua potable es infinita, el famoso calentamiento global deja de serlo y la famosa contaminación pasa a ser una patraña, porque en una tierra infinita, ¿qué contaminación va a haber de gases? Mentira. Entonces, todo esto, evidentemente, a través de la educación laica, gratuita y obligatoria, que eso es un tema que tendríamos que hacer un programa, por qué casualmente, por lo menos hablo de lo que conozco, de la historia que conozco, todos los próceres de Latinoamérica eran masón grado 33 y pertenecían a la logia Lautaro, que se desprende de la masonería de Inglaterra, del Club de Leones y de los grados de escocismo, esa masonería nacida en Escocia, pero bueno, no quiero aburrirte con eso. Pero bueno, todo esto tiene un porqué que está digitado por estos psicópatas de manual, que son la élite mundial, que nos quieren estupidizar, pero no solo estupidizar, dominar y tener una justificación para ello. ¿Y qué más? La Tierra esférica, que evidentemente es limitada, no ilimitada. Entonces, si la Tierra esférica tiene ciertas medidas limitadas, tiene límites, también se puede poner límites a los recursos naturales. Y también con ello se puede manipular y someter a las sociedades, adoctrinarlas a una creencia y que acepten el sometimiento de forma solapada, mucho más tranquilos y sin revolucionarse que si supieran la verdad, que estos miserables nos mienten y que los recursos son infinitos y que el calentamiento global es una patraña y no existe. Y no solo eso, de paso, la NASA, la institución a que esta gente heliocentrista de los grupos fanáticos hace felación por doquier, reciben 53 millones de dólares diarios, 53 millones de dólares por día para hacer dibujo por computador, para hacer pelotas pintadas, para dibujar por computador bellas galaxias al infinito. Tonterías, tonterías y patrañas. Fíjate, 53 millones de dólares. ¿Cuánta gente que no tiene para comer solucionaría su problema con esos 53 millones de dólares por día de la NASA? Entonces, evidentemente, esto es para lavar dinero. Esto es terriblemente diabólico. No solo es para someter y estupidizar la humanidad, sino en el caso de la NASA y otras agencias, es para lavar el dinero, para ocultar la verdadera forma de la Tierra, con eso justificar, someter al ser humano y con eso adquirir cada vez más poder y cada vez más dinero. A grande modo, a grande rasgo, sin profundizar demasiado, eso es lo que pienso yo, porque esta gente nos ha mentido con la forma de la Tierra. Bien, Víctor, querido, te quería transmitir por aquí, bueno, vaya por delante que solo podemos elucubrar o especular sobre la pregunta, pero fíjate, el tío Boston nos pregunta que si esto es un plano, ¿qué habría más allá de la Antártida? Tú, Víctor, ¿qué piensas? Ya sabemos que obviamente no sabemos, no hemos visto, no conocemos, pero ¿cuál es tu opinión? Yo estoy esperando que me regalen un pasaje a la Antártida, aunque si me regalan seguro va a ser para meterme una 45 acá y vamos a silenciar a este idiota. Oye, Mirá,
Sí, Dime, dime, dime. dime. No, te iba a decir, rizando el rizo, para que contestes ahora ya, rizando el rizo. Puede ser quizá que esas misiones espaciales, no sé, por elucubrar, ¿eh? No estamos diciendo que esto sea así. Se estén dando una vuelta por ahí para ver esas zonas que pudiera haber más allá de la Antártida, no sé, por proponer algo. Y no sé, ya eso ya sería aventurar demasiado. Sinceramente no tengo la respuesta en este momento. Contestando a lo que dijo este chico, mira, hay varias teorías. Una de ellas puede ser que cada vez haya más frío, que haya un frío extremo de más de 100 grados bajo cero y que prácticamente sea imposible por el frío, por la nieve, por las tormentas de viento, sea prácticamente impenetrable más allá de la Antártida. También puede ser que haya un periodo en el verano de la Antártida del Sur que permita ir más allá y descubrir nuevos lugares cálidos, que haya nuevos ciclos de sol, que haya nuevas tierras también. O en una teoría que yo no abogo, pero podría ser, no abogo porque destruiría mi hermoso firmamento de hielo superiónico, es que haya esa cúpula que limite, ¿me explico? Esa cúpula que vaya bajando y en los límites de la Antártida y más allá llegue hacia el suelo y que sea una especie de campo magnético impenetrable, supongo yo, y que eso sea realmente el límite de la Tierra plana, lo cual yo no creo en esa teoría, no lo puedo descartar evidentemente, es una posibilidad, reitero que yo creo en un firmamento de hielo superiónico al infinito porque la Tierra plana es infinita desde mi punto de vista. Pero bueno, es mucho más que eso, no puedo decir a la pregunta de este joven, si me pregunta a mí, reitero, sería más o menos eso lo que podría existir más allá de la Antártida. Lo que sí es cierto, Víctor, es que el contraalmirante Byrd, ese hombre tan respetable en los Estados Unidos, expedicionario honorífico en la época, a mediados del siglo XX, sí que declaró abiertamente en una entrevista en un programa de la televisión pública de los Estados Unidos, que todavía está disponible en Internet, que él vio tierras más allá de la Antártida. De hecho, hablaba de un continente del tamaño de Estados Unidos, desprovisto de hielo, donde incluso dice que vio una montaña gigantesca que era de carbón, o sea, con una cantidad de recursos riquísima. Es decir, ese dato sí lo tenemos ahí. No es un dato directo, pero bueno, no deja de ser un dato, ¿no crees? Sí, sí, ya te digo, por eso te digo, después hay que ver si este hombre dijo eso porque realmente fue así, dijo eso por un tema de manipulación. No nos olvidemos, no quiero decir que haya mentido, pero que era un militar, que probablemente sería un masón o algo por el estilo. Entonces, esta gente siempre está en la síntesis y en la antítesis, siempre está para dividir. Ellos permanentemente, lo que sí se ve es que permanentemente están dividiendo a la humanidad. O sea, ese es su modus operandi. Siempre construyen izquierdas y derechas, siempre blanco y negro, siempre construyen dos bandos y ellos suelen estar en los dos bandos. Para quien estudió y leyó un poco de historia revisionista, obviamente estoy hablando de la élite indirectamente, los elitistas siempre apuestan a dos bandos para ganar siempre, siempre apuestan a dividir para que no se monopolice la cosa y para que la gente, al monopolizarse, pueda ser contraproducente, creo yo, o pueda salir del tiro por la culata. Entonces se encargan de dividir a la gente permanentemente. De hecho, alguno por ahí andan diciendo que la Tierra plana es una especie de divisor de aguas para dividir aún más la humanidad. Yo creo todo lo contrario. Yo creo que la Tierra plana es el talón de Aquiles de los elitistas. Pero bueno, hay teorías para todos los gustos, ¿no, Daniel? Sí, amigo, así es. Me preguntaba también el mismo compañero de antes que qué opinaba yo, que cuál era mi opinión. Y yo, la verdad, no tengo una opinión debidamente formada. Insisto, si a alguien con el bagaje de Víctor le cuesta elucubrar una respuesta a algo, insisto en lo que nos movemos en la especulación, porque nadie hemos podido ir allí y comprobarlo directamente. Yo si me piden mi opinión, al margen de cualquier razonamiento científico y como opinión personal, puedo decir que yo sí creo que hay tierras. De hecho, me acuerdo de aquella frase del lugar que decía, hay otros mundos, pero están en este, ¿no? Que muchas veces se ha relacionado con el tema dimensional y tal, pero a lo mejor quién sabe si no estaba hablando literalmente de lo que verdaderamente pasa. Mi opinión personal, que me la preguntan, yo creo que sí, que debe haber más tierras.
De hecho, yo creo que a nivel cartográfico no tenemos la información necesaria para evaluar, de hecho, lo que sería ese perímetro de nuestro mundo, de nuestra parte de la creación en la que habitamos, y que por supuesto no solo debe haber más tierra, sino que debe haber mucha más gente y vaya usted a saber, sino que hipotéticos animales, quién sabe. En fin, es una idea maravillosa, fantástica de entrar en ella, pero ciertamente no podemos ponernos en paños calientes a decir qué puede haber allí o no, porque bueno, no pasaríamos de la imaginación en cualquier caso. Víctor, estoy de acuerdo en una cosa que has dicho, y además te lo complemento con lo siguiente, con toda esta revisión que has hecho de la historia. Yo creo que la Tierra plana es creo que te lo decía off record antes, no sé si te lo decía antes, creo que la Tierra plana es la bomba que detona la operación psicológica en la que todos estamos metidos, ¿no? De alguna manera, quizá el hecho de que se nos haya ocultado la verdadera forma, la real forma de nuestro mundo obedece, quién sabe si hay intereses económicos, ya sabes tú, quizá si hablábamos de una montaña entera de carbón, hablábamos de recursos quizá ilimitados, porque si esto es un plano infinito, como comentabas tú antes, como también creo yo, como opina Guillermo Wood, que podría ser, etcétera, pues estaríamos hablando de unos recursos a la vez inagotables e infinitos. Estaríamos hablando de que el calentamiento global como tal pues prácticamente no sería posible porque estaríamos en una atmósfera brutal. De hecho, tú hacías alusión al cambio climático antes, no sé si dijiste cambio climático o calentamiento global, pero tenemos un artículo para el próximo directo que de hecho constata que durante los 2 últimos años los niveles de hielo antártico han crecido otra vez a los límites de siempre. Es decir, que no solo no se está derritiendo el hielo, sino que se ha recompuesto, al parecer, presuntamente esa masa de hielo, ¿no? Por lo que no sé yo si hablar de cambio climático sería lo más correcto. No obstante, te preguntaban por aquí, querido Víctor, si los campos magnéticos, entonces los campos electromagnéticos, pudieran influir en el cambio climático más que ese supuesto CO2. Te lo preguntaba Isamar antes hace un momento. ¿Tú qué opinas? Mira, yo creo que los cambios climáticos es algo cíclico, pero ¿por qué? Recuerdo, como si fuera hoy, que el 9 de julio, que es una fecha patria acá en la Argentina del 2007, nevó en Buenos Aires, cosa insólita para Buenos Aires, no tenemos nieve, no conocemos la nieve por aquí, hizo, si no me falla la memoria, -11 grados bajo cero ese día. Obviamente que lo primero que dijeron que era por el cambio climático, etcétera, etcétera. Pero al otro día, también recuerdo como si fuera hoy, eh, había una noticia que decía que en el 1913 también había nevado en Buenos Aires. O sea, 1913, 2007, casi 100 años después, prácticamente 100 años después, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que desde mi punto de vista, evidentemente hay ciclos, se cumplen ciclos en la Tierra y se repiten fenómenos extraordinarios en distintas partes de la Tierra. Entonces, no era la primera vez que nevaba en Buenos Aires. Evidentemente es un fenómeno raro. Nieva cada 100 años. Puede ser o no puede ser. Bueno, yo creo que la naturaleza tiene esas cosas. Así como en Buenos Aires tenemos promedio de hora de sol en invierno de 9 a 10 horas y promedio de horas de sol de verano de 14 a 15 horas diarias, también hay ciclos en la naturaleza de fenómenos raros para el sitio. Por ejemplo, lo que sí nunca se dio en Buenos Aires y quizás se dé algún día, y yo esté vivo o no, es, por ejemplo, un sol 24 horas. Yo creo que es poco probable que no se o por lo menos no hay registros de ello. ¿Puede darse un fenómeno de sol de 24 horas en España o en lugares que no hay cada 500 años? Puede ser. Quizás se dio uno en el año 1500 y nosotros por un tema de temporalidad, que vivimos muy poco y que en aquella época no habían registros, estoy diciendo por ahí una tontería, pero simplemente para que se entienda el concepto. Puede pasar ese fenómeno de sol de medianoche o de noche polar en un lugar que no es habitué cada tantas centurias o cada tantos milenios. Entonces, yo creo que la naturaleza, ya no me preguntes por qué, es como que me preguntarías por qué tenemos 5 dedos, ni los médicos saben, tenemos y punto, hay cosas que no tienen respuestas, pero sí me parece que esta primera, de lo que preguntó este chico, se debe, desde mi punto de vista, a ciclos. Nosotros tenemos ciclos, así como tenemos
horas de promedio similares todos los años en el país que estemos y tenemos sol de medianoche y noche polar en los polos, al menos de lo que creemos, o en lugares de lo que sí está comprobado y es válido son las ciudades del norte, como te dije hace un rato, Noruega, el norte de Noruega, el norte de Finlandia, que sí la gente ha filmado y hay 2, 3 meses de sol sin ocultarse y también de noches sin aparecer el sol, son ciclos. Entonces, el famoso calentamiento global o el famoso enfriamiento que vendrá con las glaciaciones en algún momento, se debe a ciclos en la Tierra, que no sabemos por qué, pero no necesariamente a la contaminación de algún gas. Esa es mi humilde opinión. Bien, Víctor, quiero dar las gracias a ICOT Question y a Larneira por el apoyo al canal. Muchísimas gracias, amigos. Y ciertamente sí, yo no sé si te recuerdas que hablábamos antes off record de que a mí me gusta mucho, por ejemplo, lo que son los libros protohistóricos, ¿no? Esos libros jamás no sigo ningún credo, dogma, signo cultural, religioso, ni de ninguna índole, pero sí que tengo bueno, pues una gran afición y amor por los libros antiguos, por los textos védicos, bíblicos, musulmanes, que quizás son los más modernos, pero bueno, hindúes, quiero decir, de todas, judíos, de todas las culturas del mundo, ¿no? Y cierto es que hay un libro del que yo me serví también para redactar el documental de Tiamat Geocentría, que lo tenéis aquí a disposición en el canal, Tiamat Geocentría, que fue ese trabajo que yo guioné, escribí y luego edité y hice en producción para dar ese salto en el canal de Acoria al modelo terraplanista, en el que me apoyé, como decía, en ese libro llamado Kolbrin, que también lo llaman la Biblia Kolbrin, que es un libro que se remonta al 3600 aproximadamente antes de Cristo, aproximadamente la fecha del Antiguo Testamento, y donde se hablaba, ¿te acuerdas que lo hablábamos, Víctor, de las aguas de arriba, de cómo fueron separadas, de una creación, de cuando se creó el mundo desde unas aguas primordiales? Fijaros que también los sumerios decían que veníamos del Apsu, que Sitchin, el masón, nos la coló diciéndonos que aquello era el sol, pero resulta que Apsu significa las aguas primordiales o lo que ha existido desde el principio. Y también en aquel libro se hablaba, Víctor y amigos, de diferentes situaciones en las que al parecer había una injerencia de un astro, al que también en muchas culturas, la mapuche y en muchas otras, se han referido como un dragón rojo, por ejemplo en la japonesa. Y ese monstruo de los cielos, ese astro, al parecer era pues como un sol, o un segundo sol, o un sol periférico, o un astro errante de cualquier naturaleza, un clúster, yo no sabría explicar el qué, porque obviamente hablaban en el lenguaje simbólico propio de la época, en el que aludían a que, bueno, a que esto era la injerencia de estos cuerpos, de estas luminarias, era la que causaba la desestabilización progresiva de menos a más previamente del clima para finalmente derivar en una suerte de cataclismo planetario que, insisto, en ese libro Kolbrin te hablan de una, no de una creación, sino de dos, te hablan de cuando se crea el mundo, de cómo luego es destruido y cómo luego se vuelven a fijar los cielos, se vuelven a sellar los cielos, eso que hablábamos de un sistema hermético, cómo se vuelve a colocar el sol y las luminarias. Tened en cuenta, amigos, que por ejemplo en lo referente a la luna, pues tenemos las alusiones de Apolonio de Rodas, que ya nos hablaba de la época preselénica, es decir, cuando no había lunas. Existen poemas de esa época en la que habían cantos a las estrellas, pero no se hace ninguna referencia a la luna. Y es harto interesante todo esto, es decir, quizá el problema es que intentamos comprender, por así decirlo, los cambios o esos ciclos a los que tú aludes en cuanto a meteorología desde los modelos, los paradigmas que tenemos para poder evaluarlos, sin tener en cuenta que a lo mejor las explicaciones tienen mucho más que ver con ese universo electromagnético del que nos hablaba Tesla. ¿No crees que pudiera ser así? Y antes de darte paso, déjame darle las gracias también a Andreu Cat por el apoyo al canal, para darte paso. Un saludazo, Andreu. ¿Y qué opinas, Víctor? ¿Tú crees que ese universo electromagnético podría dar respuesta quizá a esas situaciones de cambio cíclico en meteorología? Bueno, mirá, si me apurás, sí, no, estoy lejos de ser un experto en eso, pero podría ser, podría ser. Lo que sí te puedo decir yo es de lo que puedo contar, digamos, probar o al menos percibir visualmente, como te dije yo, de las aguas de arriba, del hielo superiónico, eso es lo que por ahí te puedo hablar más y que puede ser algo más palpable para mí. Lo otro, bueno, evidentemente que si estamos rodeados de un mundo electromagnético, de frecuencias, etcétera,
evidentemente yo diría que hasta podría ser, pero esto nada más que de oído, porque nunca me he dedicado, tendría que dedicarme a estudiar y a ver si puedo comprender, si tengo la capacidad para comprender ese tema. Podría ser que los terremotos también tengan algo que ver, que tanto nos hablan de placa tectónica y demás. Yo ese tema obviamente que lo desconozco, pero podría tener algo que ver con el electromagnetismo. Alguno por ahí alguna vez me dijo, más avesado en el tema. Yo reitero, nunca me dediqué a ver eso, algún día tengo que ponerme a ver, pero sí, podría ser perfectamente lo que tú dices. Lo que sí me parece muy llamativo de lo que tú me contaste y afirma un poco las aguas de arriba del firmamento es el tema de las medusas, esa de las algas, perdón, de los animales esos acuáticos, que la verdad que me sorprende un montón, pero sí, sí, no, o sea, me sorprende y al mismo tiempo como que me reafirma lo que uno tiene como concepto de lo que podría llegar a ser los cielos y el firmamento de la Tierra plana. Así que sí, sí, perfectamente todos esos cambios, esos ciclos pueden deberse a ese mundo electromagnético, a esas frecuencias, etcétera, y voy más allá y diría que los terremotos también tendrían que ver, pero obviamente tendría que bucear en ese tema largo y tendido y ver si puedo llegar a comprender algo de ese mundo tan maravilloso y complejo, ¿no? Totalmente, querido. Por aquí te preguntan, Víctor, si crees que la luna es plana. ¿Qué opinas tú de nuestra luminaria? Mira, la luna para mí es aún más complejo que el sol. Primero porque parece traslúcida, después porque parece sólida. ¿Podría ser una esfera? Podría ser. Yo no tengo problema. Hay gente que se confunde del otro lado y cree que para nosotros decir esférico es algo sacrilegio. No. El sacrilegio, entre comillas, sería decir que ante ninguna prueba de la Tierra plana sea una esfera, de la Tierra esférica, perdón, sea una esfera. O sea, si nosotros todas las comprobaciones de la Tierra esférica no podemos comprobarla, valga la redundancia, todo indicaría que es plana. Ahora, que la Luna sea una esfera sólida, podría ser, yo creo que no, pero no por un tema de odio a la esfera o de rechazo a la esfera, sino porque no se le ve la famosa cara oculta. Siempre está eso de que no gira sobre su eje, siempre se le ve la misma cara a la luna. A mí me da la impresión que es como una especie de fotografía holográfica pegada ahí, estando ahí, y que a veces se deja ver un poco más grande, otras un poco más chica, en aparente distancia más cerca, en aparente distancia más lejos, a veces más luminosa, a veces menos luminosa, pero con sus fases cíclicas que las respeta a rajatabla. Pero yo he visto muchas veces la luna llena en pleno día, y seguramente lo habrás visto vos, Daniel. Sí, sí. También, también, no sé si te ha pasado, Daniel, que cuando la ves llena o en fase creciente en pleno día, se la ve traslúcida la luna. Algunas veces, no sé si te ha pasado. Entonces, explicar qué es la luna, y yo más allá de decir que puede ser plasma, pero vaya a saber qué tipo, porque reitero, el plasma que nosotros conocemos calentado eléctricamente por ese fenómeno en vacuo es luz, es esencialmente luz, por lo menos desde mis conocimientos, puede ser que esté equivocado y algún físico me corrija acá y diga que también es tangible y puede ser masa. Bueno, hasta ahí, de lo poco que sé, puede llegar a ser eso la luna. Ahora, ¿puede ser esférica? Puede ser plana. Yo diría que sí, puede ser plana siempre y cuando sea circular. Si la luna es un disco, podría ser plana, podría ser como una moneda que en vez de estar, digamos, horizontal, está vertical y sería un disco que da vueltas por ahí, o más que da vueltas, porque uno tiene, hasta a mí me pasa, mira vos, con todo lo terraplanista que soy, me pasa que digo dar vueltas como las famosas órbitas. Y eso todavía no aclaré porque las órbitas no se pueden demostrar, pero por ahí por otro directo podría explicarte por qué las órbitas son una patraña, porque no es solamente porque lo diga yo, sino porque lo puedo comprobar. Pero entonces, respondiendo a la pregunta para finalizar, para cerrar, ¿podría ser plana la luna? Sí. Si es un disco, reitero, podría ser vertical, podría ser perfectamente plana. ¿Podría ser esférica? También, no lo descarto.
podría ser una imagen, una especie de proyección holográfica, que en definitiva es una imagen, no es ni esférica ni plana, es una imagen. Podría ser también, no lo descarto. ¿Qué es la luna? No lo sabemos, es un misterio. Cierto, querido, y además no hemos abarcado la cantidad de problemas que tiene. Por ejemplo, la forma en que la luz de la luna se proyecta. De ninguna manera un sol proyectaría esa forma lumínica sobre la luna, sino que haría una suerte de S. Y no solo eso, sino que siempre tendríamos que tener un punto focal donde hubiera una mayor proyección de luz, como ocurriría en cualquier esfera a la que le metiéramos una linterna. Ni más ni menos. Por aquí nos decía también, perdón, Historia sin H, nos dice que por qué se ve diferente el firmamento en el norte y el sur. Yo supongo que refiere a Polaris en el centro del mundo y a Sigma Octantis abajo, en lo que son las tierras del sur, ¿no? Esto es un fenómeno. Dime tu opinión, Víctor. Porque con la famosa estrella Polaris y la Australis, en Sí, supongo general, que la rotación de las Star Trails, supongo que quiere decir. claro, lo que pasa es que este chico lo primero que me tiene que comprobar son las órbitas. Ahí estamos en la falacia ad populum. Esta gente hace una pregunta sobre algo que no está comprobado científicamente. Acá empezamos con el problema. Porque alguien que me hace esa pregunta primero tiene que comprobarme que las órbitas son científicas, no son dibujos por computadora de la NASA con pelotas danzando unas a otras, porque hay gente que se enoja mucho cuando digo eso, pero es eso, son pelotas pintadas que unas danzan alrededor de la otra, o sea, lo Sí, lamento, Víctor. es eso. Sí, querido, Eh, pero yo entiendo que la pregunta iba encarada por el hecho de que sabes que se dice que, bueno, que Polaris, de hecho, los Star Trek rotan hacia la derecha y que en el sur, si ponemos el objetivo hacia Sigma Octantis, rotaría hacia la izquierda, ¿no? Sigma Octantis, para empezar, no es algo así como una Polaris en el norte, es otra cosa distinta. Y de hecho yo creo que los fenómenos de la perspectiva vienen a resolver esto, ¿no? Es decir, si nosotros movemos las dos manos así y las miramos, las estamos moviendo las dos igual, pero una va en la dirección de las agujas del reloj y otras en sentido contrario. Yo creo que era un poco la pregunta por ahí, iba por ahí encaminada. sí, pero Daniel, reitero, el problema es que esta gente da por hecho y da por comprobado teorías que no lo son. Entonces, el problema es cuando las cosas están afirmadas en una premisa errónea, ¿sí? Si partimos de una premisa errónea, todo lo derivado de ello, aunque sea matemáticamente exacto y matemáticamente esté bien, va a ser erróneo. Si yo parto de una patraña, mi querido Daniel, por más que después yo sea un genio en matemáticas y matemáticamente esté bien, si yo partí de una patraña, todo eso es mentira. ¿Tú qué opinas? Sí, 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 no te digo que no. Simplemente es una pregunta que surge muy a menudo. A mí mismo me la han llegado a formular en algún momento y quería saber qué pensabas tú al respecto. Yo sí que he visto, por ejemplo, en Predicciones de Naop, hizo un vídeo documental donde lo explicaba muy bien cómo tú, simplemente girando la dirección de la cabeza o cambiando tu ubicación, ibas a observar esa rotación de las Star Trails en una u otra dirección, indiferentemente del lugar en el que te encontrarás. Así Después que sí, discúlpame, hay otra dime, pregunta que dime. la hace acá, que la veo en el chat, dice Manuel, dice, ¿le podés preguntar a Victron qué es teoría? Otra cosa, esta gente se basa en el principio de autoridad y como teoría en la ciencia es algo comprobado, eso basta para comprobar. Como yo digo teoría, como algo que no está comprobado, pero la ciencia que él cree ciegamente dice que teoría es algo que está comprobado, eso basta para comprobar un fenómeno. Y estás equivocado, querido Manuel, porque vos el fenómeno tenés que demostrarme científicamente, porque si no, con ese criterio, si yo soy ultracatólico y para mí la palabra del Papa es palabra santa, yo te pongo al Papa que diga que la Tierra es plana y ya está comprobada, porque para mí la palabra del Papa es santa. Entonces, no sean tan tontos y tan cortos idiomáticamente y no se escuden tras un significado de una palabra para justificar sus principios de autoridades inoculados forzosamente en el mundo científico. No, querido, comprobame, me importa nada que la teoría signifique en tu mundo científico algo comprobado. No me interesa, porque eso es idiomático.
Y acá estamos hablando de cosas científicas, no estamos hablando de problemas idiomáticos o de significados o de problemas o de palabras simplemente. No estamos en una clase de lengua, acá estamos en el rigor científico. Y si tú crees en las órbitas, demuéstramela, pero no con dibujos por computadora. No, 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 querido. Demuéstrame, así como yo estoy viendo a mi querido amigo Daniel, demuéstrame una filmación real de dos pelotas en un vacío, una danzando alrededor de la otra. Cuando tú me demuestres eso, me demostrarás las órbitas. Si no, como siempre hacen ustedes, patalean lloriqueos y no demuestran nada. Es así de simple, lo lamento. Totalmente, maestro. Es más, yo sí que he escrito una teoría y por lo tanto sé que implica la observación, la elaboración de hipótesis, la comprobación, bien sea por la observación directa o mejor dicho experimental, la conclusión y lo que podrían ser las predicciones. Entonces, si nos ponemos finos o tiquismiquis, como decimos aquí en España, en cuanto a observación, jamás ha observado una curvatura de la Tierra más allá de las falaces fotografías de la NASA, que para mí, insisto, mucha gente podrá creer que es real, pero tienen ustedes ahí los vídeos del carro de la compra ese que llamaron Apolo 11 forrado de cartón y papel de aluminio, del bocadillo, y tienen un montón de, bueno, de vídeos donde se demuestra claramente cómo los astronautas son tirados por cables, presuntamente con ese sistema Argos, al punto que no pueden ni agacharse porque los cables tiban de ellos. Tienen ustedes pruebas más que abundantes para ver que hay material falaz en el de la NASA. Vamos a suponer que hay una mezcolanza entre verdades y mentiras, pero bueno, a mí, una agencia, una persona o alguien que ya me ha intentado engañar con algo, para mí pierde toda credibilidad y por lo tanto sí que, si usted quiere, aplico el ad hominem con la NASA, pero es que, insisto, a una fuente que ya se ha presentado públicamente como falaz, no debemos rendirle mayor importancia de la que merece. Estoy por aquí viendo el chat, está bastante movidillo. Víctor, tienen un montón de preguntas, no sé si te las voy a poder pasar todas. Pero bueno, básicamente parece que la gente se lo está pasando bastante bien. Me gustaría para seguir o para ir cerrando. ¿Algún insulto cariñoso de los de costumbre no Bueno, hay? nosotros generalmente los insultos, en cuanto los vemos, procuramos Ah, sacarlos ok, fuera, no nos ok, ok. gustan, pero Bueno. vamos, opiniones encontradas de todos los tipos, está bien en general. Perdón que te interrumpa, pero me lo Dime. merezco. Mi forma de ser un poco ácida merece algunos insultos, así que Victrón acepta insultos también. Adelante, Daniel. A mí me encanta tu forma de ser, maestro. También tengo que decirle a los amigos que están en el chat que en el stream que uso me ocurre una cosa, y es que a mí me salen aproximadamente el 50% de los comentarios que estáis escribiendo, porque es algo que compruebo, que verifico luego cuando puedo leer el chat, que YouTube tarda en procesar el directo a veces 12, 15 horas, y cuando leo el chat me doy cuenta de que aquí hay muchos comentarios que yo no los he visto durante el directo, así que si veis que en algún momento pues no atiendo o lo que sea, a pesar de que sois muchos, yo siempre intento daros voz y más o menos atenderos a todos, ¿eh? Pero ciertamente no me salen todos los comentarios que escribís por aquí. En fin, Víctor, no sabría qué decirte, amigo. Me gustaría volver a repetir velada, y sin demorarnos Bueno, mucho. Tengo por ahí una cosa pendiente para el sábado, ya la acabaremos de concretar, a ver si nos juntamos otra vez en las ondas. Y muy bien. perdón que se me ha caído el pinganillo. Y bueno, la invitación a todos aquellos que estén aquí en el chat y que les gusten estos temas, el que no esté suscrito a que se suscriba, si os ha gustado el vídeo a que le deis un like y que por supuesto vamos a seguir haciendo programas de estos. Y yo a Victron directamente es que lo quiero fichar, quiero tenerlo más a menudo aquí en casa, quiero que nos explique más. Y hoy básicamente hemos dado pinceladas, hemos tocado todo de forma muy superficial, no por falta de ganas o de profundidad por parte de Víctor para abordar esos temas, pero sí por lo que es el espacio de tiempo que tenemos en un programa de estos. Quiero daros un gran abrazo a todos los que estáis en el chat, las gracias por ser y existir y estar ahí, sí, también a aquellos que no pensáis como nosotros, por supuesto, y insisto, la inmensa gratitud a todos los que nos habéis apoyado al canal, a esos superchats que nos habéis hecho, que agradecemos muchísimo, por supuesto. Víctor, ha sido un placer tenerte por aquí, querido amigo, y paz y fuerza en los corazones de todos, y que seas tú, por favor, quien ponga el broche final al programa para despedirlo. Bueno, muy bien. Como acostumbramos a decir en el terraplanismo, no me crean a mí. Algunos que me ven por primera vez dirán, este viejo loco, este hombre loco, dependiendo de la edad. Bueno, perfecto. Lo que os guste a piacere, no hay problema. Pero bueno, verifiquen de el hielo superiónico, verifiquen las órbitas, hagan su propio estudio.
tomen a la ciencia oficial, los que son nuevos en este mundo, y tomen a este humilde servidor del terraplanismo y saquen sus conclusiones. No, no se dejen engañar y adoctrinar por nadie. Simplemente busquen la verdad, sean ustedes mismos los encargados de hacer el análisis y saquen conclusiones. Si realmente la Tierra plana puede ser algo factible, puede ser algo que realmente tenga razón y lógica, o simplemente puede ser una locura de románticos, que podría serlo. Pero la única persona que puede saber eso son ustedes mismos. Nosotros estamos para colaborar, para tirar ideas desde nuestro escueto y limitado conocimiento, y ustedes, mujeres y hombres, sabrán si realmente la Tierra es plana. Chapó, maestro. Cuestionar, pero cuestionar también el modelo oficial. No solo este, sino ambos modelos. Y que saquen sus propias conclusiones. Muchas gracias a mi querida Águeda por ese super chat. Y por supuesto a todos por vuestra presencia, por ser y existir. Nos vemos en futuros programas, queridos amigos. Un abrazo.